Que Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Miguel Priano Figueroa del Ministerio Cristo Sin Fronteras y le vamos a hablar en esta ocasión del tema acerca de la aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, que Dios le bendiga en este día. Vamos a hacer este video para poder llevar una enseñanza que en los últimos tiempos, y desde siempre el hombre se ha preguntado el porqué de la aflicción, el porqué del dolor y el sufrimiento, y aún siendo cristianos, por qué tenemos que sentir ciertas tribulaciones en nuestras vidas, por qué nos enfermamos, por qué pasan tantas cosas y por qué Dios permite que estas cosas sucedan en nuestra vida. Y yo siempre he dicho, en otros videos lo hemos mencionado, que Dios ha diseñado el mundo, es un mundo de pruebas, es un mundo del bien y el mal, estamos en el mundo de la ciencia del bien y el mal, y todo aprovecha bien a los que aman a Dios. O sea, hay que empezar por ahí, entender de que todo aprovecha bien a los que aman a Dios. O sea, el sufrimiento, el dolor, la aflicción producen un efecto positivo en nosotros, hablando espiritualmente. Muchas veces no entendemos por qué la palabra dice gozaos en medio de la prueba. O sea, ¿cómo te vas a gozar en medio de la prueba si dice que la prueba es causa de tristeza y no de alegría? Claro, produce tristeza en nosotros, produce aflicción, produce dolor. Pero desde el punto de vista espiritual y lo que nos enseña las Escrituras, el dolor y la aflicción producen en nosotros un peso de gloria. ¿Qué es lo que sucede? La aflicción, o lo que nosotros consideramos negativo, es sumamente positivo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque las aflicciones va a hacer que dentro de ti la parte buena, la parte espiritual, el nuevo ser vaya a nacer, o sea, nazca el nuevo ser. Jesús dijo que para que la semilla lleve fruto es necesario que la semilla caiga a tierra y muera, y entonces de ese modo podrá nacer y llevar fruto. Entonces nosotros tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y entender que el sufrimiento que viene a nuestras vidas, que el sufrimiento que está planificado y dosificado por Dios de algún modo, o que Dios permite que venga a nuestras vidas, es para nuestro bien. Primer paso, es lo primero que tenemos que entender. Si no entendemos esto, no podremos entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y por qué Jesús sufrió. Una de las cosas principales que debemos aprender, y que yo lo he dicho en varias ocasiones, algunos se asustan, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Y les hago la pregunta, ¿era Jesús perfecto? Y todo el mundo suele decir, sí, Jesús era un hombre perfecto. Pues la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Jesús fue perfeccionado, o sea que cuando Él se hace hombre y vive entre nosotros como hombre, Él se hizo imperfecto, y a través de su vida, de sufrimiento y de muchas cosas que sucedieron para que se cumpla la palabra en Él, Él fue perfeccionado, dice la palabra de Dios, mediante la aflicción. ¿A fin de qué? Porque era conveniente que Dios permitiera esa aflicción para que Él sintiera lo que un ser humano normalmente siente: hambre, pasar situaciones difíciles, ser tentado en todo, sufrir la traición, sufrir el padecimiento físico y el dolor, el estrés que Él tuvo en Getsemaní. Todo eso que uno lo puede ver como una gran pérdida, pobre hombre, mira lo que le sucedió. Sin embargo, Él estaba experimentando el dolor como parte de nuestro crecimiento espiritual. En el caso de Él, también para poder ahora ser abogado nuestro y para poder identificarse con sus criaturas, Él sufrió penalidades, al igual que nosotros vamos a sufrir penalidades para poder ser transformados, ¿verdad? Es una metamorfosis. Ustedes han visto la mariposa. Antes de ser mariposa es una oruga, es un gusano, y luego forma el capullo, ¿verdad? Ese gusano en apariencia feo, ese gusano que no tiene nada que ver con la mariposa. Sin embargo, a través de un proceso, ¿verdad? De un proceso se convierte en una mariposa que puede volar. Entonces, esa transformación o esa metamorfosis la tenemos que sufrir nosotros como cristianos. Y sufrir no me refiero a sufrimiento, que estamos entendiendo mal. La palabra sufrir es sufrir un cambio. O sea, las lágrimas, el dolor, la tristeza son parte del camino. Son parte del camino de las aflicciones. Entonces, nos han enseñado
Muchas veces que el cristiano no debe padecer, que nosotros no vamos a tener hambre, que nosotros no nos va a tocar ninguna enfermedad, que nosotros estamos inmunes a las situaciones del mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Padre, guárdalos del mal, ¿verdad? Que no nos vayamos a perder nuestra alma. Pero en el cuerpo, muchas veces es necesario que suframos aflicciones para poder quitar esa carnalidad que tenemos para que pueda salir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y si decía Pedro, que si el fuego que es perecedero se purifica con fuego, cuánto más nuestras almas no deben ser purificadas con fuego, ¿verdad? El fuego para poder se purifique la parte espiritual, porque el alma es espiritual. El alma no tiene nada que ver con la carnalidad ni con los deseos, como muchos piensan. El alma es donde se forma el ser interior, el nuevo ser creado según la imagen de Dios. Y a través del sufrimiento, ¿de quién? Del viejo hombre, es que va a nacer el nuevo. Es así de fácil, así de sencillo. No puede haber resurrección si no hay muerte. Si no hay muerte, ¿qué? A los deseos de la carne, a la vanagloria de este mundo y todas estas cosas que lo que hacen más bien es no dejar que la vida espiritual fluya. O sea, Dios ha diseñado este mundo, repito, de tal manera que vamos a sufrir. ¿Y por qué sufrimos como cristianos? ¿Por qué nos suceden tantas cosas? En mi vida personal, cuando yo me convierto al Señor, en lugar de irme bien, me empezó a ir mal. Y yo decía, pero Señor, si yo te pido lo bueno y todo lo que me sucede es como lo contrario, tribulaciones, problemas, se me caían negocios, me robaban, me pasaron un montón de situaciones. Y yo decía, pero Dios, yo pensé que al entrar en tu reino todo se iba a arreglar. Y Dios me dijo, no, primero tengo que arreglarte a ti. Primeramente tengo que cambiar tu corazón, tengo que destruir tus pensamientos, tengo que destruir tu forma de pensar, tengo que destruir tu carácter, tengo que cambiarte y formar una nueva criatura en ti. Las cosas viejas debemos deshacerlas, destruirlas. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar en lo nuevo. Vean lo que pasó con el siervo Job. Este es muy importante, es un libro que me gusta mucho en la manera en que está expresada la vida de Job. Dice la Biblia, ustedes han leído seguramente del siervo Job, que era un hombre recto, era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios, era el más sabio de Oriente, era un hombre increíblemente, ¿verdad? Pero empecemos aquí, él no conocía a Dios, él había oído hablar de Dios, y aunque era un hombre perfecto, un hombre bueno, un hombre sabio, que instruía a los jóvenes, que ayudaba a las personas, tenía un defecto, el cual tenemos todos en un principio: no conocemos a Dios. Y entonces Dios nos muestra a través de la historia de Job cómo una desgracia, lo que podríamos llamar entre comillas desgracia, viene a la vida de Job, se destruye la familia, se destruye su ganado, se destruye todo lo que él tenía, y no solo eso, sino que también él empieza a sufrir una enfermedad horrible, una enfermedad muy seria, ¿verdad? Eran unas llagas en su cuerpo, algo donde su propia familia, donde la gente que lo veía lo despreciaba después de haber sido un hombre admirado. Él tiene 3 amigos que caminan y están en sus padecimientos, pero lo que hacen es que en vez de ayudarlo, lo van criticando y dicen, ciertamente algo debe haber oculto en tu vida, algo que tú hayas hecho mal, por eso te pasa así, o tu familia, o tus hijos, o esto te está pasando porque estás pagando algo que tú has hecho. Y él no entendía, Job no entendía, ni los amigos entendían nada de lo que realmente estaba sucediendo. Quiero leerles rápidamente un pasaje que me llama mucho la atención, lo he predicado muchas veces, es muy interesante. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y dice acá en el capítulo 4 de Job, estamos hablando de Elifaz, ¿verdad? Elifaz era uno de los amigos que tenía Job, que estuvieron al lado criticándolo, pero realmente lo que estaba sucediendo es que Dios nos muestra la filosofía humana a través de estos hombres, que de alguna manera era el entendimiento que ellos tenían acerca de lo que estaba sucediendo. Era una filosofía, era un pensamiento de ellos, y era necesario que ellos estuvieran al lado de Job diciendo todas estas cosas, porque ellos estaban manifestando lo que sentían y lo que hasta entonces se conocía acerca de Dios. Entonces Elifaz dice acá en el verso 2, vamos a empezar acá: si probáremos a hablarte, te será molesto,
Dice, pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, vas a tener que soportar todo lo que te digamos, vas a tener que aguantar lo que digamos porque tenemos que soltar lo que hay dentro de nosotros. Y ellos pensaban que tenían razón en los argumentos que hablaban en contra de Job. A través de la palabra podemos verlo. Entonces dice, ¿quién podrá detener lo que decimos? Dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías a los más las manos de los débiles, y al que tropezaba enderezaban tus palabras. O sea que Job era una persona sabia, era una persona que ayudaba, era un consejero y ayudaba a muchos. Y esforzabas las rodillas de los que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Vea cómo lo iban criticando. ¿Ves? Tú ayudabas a otro y ahora estás confundido. Ahora no entiendes nada de lo que te está pasando y más bien te estás debilitando con lo que pasa, ¿verdad? Estás desalentado. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido, en dónde han sido destruidos los rectos. O sea, le están diciendo, si tú eres un hombre recto, ¿por qué te está pasando esto? Si tú eres una persona sabia y no tienes ningún mal, esto te está aconteciendo porque tú tienes pecado. Porque está mal, algo malo has hecho, ¿verdad? Pero Job realmente no había hecho nada malo. No era una persona mala, no era una persona malvada. Entonces esto causaba más confusión entre los amigos de Job y el mismo Job. Dice ahora aquí, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ve lo que le están diciendo. Perecen en el aliento de Dios, por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, le estaban diciendo que tú estás sembrando injuria, algo debe haber en ti que has hecho malo. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Hasta ahí llega el comentario de Elifaz. Pasa algo curioso. Vamos a leer en el verso 12. Dice, el asunto también me era a mí oculto. O sea, que al final Elifaz dice, bueno, la verdad he hablado tanto, pero él reflexiona y dice, la verdad que lo que está sucediendo me es oculto, porque tal vez no habían visto que hubiera hecho nada malo Job, tal vez se daban cuenta de que Job era un hombre bueno y justo. Entonces hay algo raro, acá hay algo que no entendemos lo que está sucediendo. ¿Por qué a Job le pasan estas aflicciones? ¿Por qué a nosotros como cristianos nos suceden cosas? Y mucha gente nos va a señalar, mira, si este es cristiano, ¿por qué le salen mal los negocios? Si este es cristiano, ¿por qué ahora está endeudado? ¿Por qué le suceden cosas? ¿Por qué vienen problemas familiares? ¿Por qué sus hijos andan perdidos? Y muchas cosas la gente va a opinar. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice aquí adelante. Y esto es lo curioso. Dice Elifaz, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. O sea, algo de lo oculto ha sido transmitido a mí, diría con estas palabras Elifaz. Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. O sea, él estaba dormido y algo aconteció en su habitación, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. O sea, se llevó un susto tremendo. Elifaz estaba dormido y de repente se despierta en la noche y algo sucede en su habitación que él se asusta, que él tiene mucho temor. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios, cuando ve cosas así sobrenaturales, se asustan, ¿verdad? Y ese fue el caso de Elifaz. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Imagínense el susto que se llevó. Paróse delante de mis ojos un fantasma, dice Elifaz. Paróse un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este ángel o este fantasma? Recuerden que los discípulos de Jesús, cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, dijeron, es un fantasma. Todo lo que veían raro, pues lo atribuían a un fantasma, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que él, en su miedo, pues lo vio como un fantasma. Yo digo que es un ángel de Dios.
que es un mensajero de Dios, que le estaba revelando a Elifaz las dudas que tenían. Asimismo, Dios nos puede hablar y ayudarnos a comprender mejor la Escritura y a comprender por qué lo del sufrimiento. Entonces dice, vea, cuyo rostro yo no conocí y quedó y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, dice. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, o sea, en los seres humanos? O sea, que Dios ha notado necedad en los ángeles. Los ángeles fallan. No hay nada perfecto. Es más, Dios no hace nada perfecto. Todo lo que hace Dios es imperfecto, pero le da el potencial de llegar a ser perfecto. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por eso que Jesús le decía a sus discípulos, sean perfectos como mi Padre es perfecto. O sea, Dios nos ha creado en la imperfección, que es el miedo, el dolor, la angustia y muchas cosas que sentimos, la muerte, el temor a lo que está sucediendo, el temor a muchas cosas. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu y empezamos a entender las cosas de Dios, Dios empieza a perfeccionarnos en nuestra vida. A perfeccionarnos. O sea, nosotros no somos perfectos, sino tenemos el potencial de llegar a ser perfectos, lo dijo nuestro Maestro Jesucristo. Eso es lo que hay que entender. No, yo ya soy perfecto. No soy perfecto. Ahora, Dios me hace perfecto cuando Dios ve a Cristo en mí, el varón perfecto, ¿verdad? Pero yo soy imperfecto. Yo tengo que reconocer mi imperfección. Y mediante la aflicción, mediante un montón de situaciones que van a venir a mi vida, eso me va a hacer sabio, me va a perfeccionar, me va a cambiar las luchas que hay para los cristianos, que son aún más duras y más difíciles que para el impío. El camino es angosto, la puerta es estrecha. Decía Jesús, esforzaos por entrar. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a tener problemas y problemas serios. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros creemos en Dios, entonces tenemos que aplicar la fe y tenemos que aplicar el conocimiento, pero las situaciones difíciles van a venir a nuestra vida. Las montañas se nos van a presentar frente a nosotros. ¿Para qué? Para aprender a usar la fe. O sea, para experimentar la fe tú tienes que tener duda. La fe nace de la duda. Si tú crees en todo y no tienes duda, entonces tampoco tienes fe. La fe nace cuando tú estás pasando situaciones difíciles. La fe y el creer en Dios se hacen más fuertes en medio de la aflicción, en medio del dolor. Y eso es lo que le iba a pasar a Job en poco tiempo. Entonces seguimos leyendo. Dice, he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuántos más en los que habitan en vasos de barro? O sea, Dios no confía en los ángeles, mucho menos en nosotros. No confía en el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto, el hombre es malvado. El corazón del hombre, de ahí nacen todos los malos pensamientos. Pero ahora, si somos transformados por Dios, la cosa cambia. Si tú entregas tu vida a Cristo, entonces ahí es donde se inicia el proceso de la perfección. La obra que yo he empezado en ti, dice el Señor, yo la perfeccionaré. Repito, la obra, eso está en Filipenses 1:6, la obra que he empezado en vosotros, yo la perfeccionaré y la terminaré hasta que Cristo sea manifestado en nosotros. O sea, no en vano dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame y niéguese a sí mismo. Y la cruz representa sufrimiento. La cruz significa sufrimiento. Cuando a ti te digan en algún lugar, pare de sufrir, como cristiano no tienes que sufrir, están mintiendo. ¿Por qué están mintiendo? Porque Jesús dijo que era necesario el sufrimiento. Los siervos de Dios, dice, siervo de Dios aprobado y sufrido, que no tiene nada de qué avergonzarse. El sufrimiento ha purificado al siervo de Dios. El sufrimiento, que Dios te cierra puertas y hay puertas que Dios cierra que nadie las puede abrir. Pablo oraba para que se le quitara una situación, una enfermedad que él tenía. Oraba 3 veces, o sea, 3 veces puede ser más. Y Dios no permitió que esa enfermedad y esa situación saliera de su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a perfeccionar en su debilidad. O sea, Dios tiene que dejar cierto sufrimiento dosificado en nuestra vida para que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que por causa de la exaltación que producen las revelaciones, porque ahora somos hijos de Dios y nos creemos más que los demás. Eso no es así. Dios te va a humillar si tú tienes ese pensamiento. Pedro decía, armaos. Dice, así como Jesús sufrió,
en la cruz, así vosotros también, armaos del mismo pensamiento que hubo en Cristo, a fin de que el que sufre en la carne termina con el pecado. O sea, el que sufre en la carne se hace nueva criatura y empieza a entender a Dios. Seguimos. No nos vamos a quedar todo el tiempo ahí. Vamos a seguir leyendo porque si no el tema se nos hace un poquito largo. Dice que Dios no confía en los hombres, los que habitan en casa de barro como lo que somos nosotros. Dice, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Está hablando del ser humano. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Y hablo también de cristianos que mueren y nunca entendieron por qué el sufrimiento, nunca comprendieron esa parte de la ciencia del bien y el mal que es la que nos perfecciona. Ahora, no es que tenemos que pedir sufrimiento y vivir sufriendo, no. El sufrimiento dosificado por Dios, es más, dice la palabra, que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. O sea, si alguien está sufriendo como malhechor, o si alguien hizo algo y gastó un montón de dinero en un crédito y ahora está sufriendo porque tiene que pagar el crédito, Dios no puede ser burlado. Esa persona está sufriendo porque cometió un error. ¿Okay? Estamos hablando del sufrimiento que proviene de Dios cuando no tienes de qué arrepentirte, cuando todo está bien y te va mal, como si alguna cosa extraña viniera a tu vida. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña viniera a tu vida y te produjera tristeza, dolor y incertidumbre. Somos participantes del reino de Dios. O sea, Dios nos está purificando y nos está limpiando. Y eso es lo que estaba haciendo casualmente con Job, que no entendían sus amigos ni el propio Job. Dice, se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Más adelante dice, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues, dice este ángel, este ser que se presenta, ahora pues da voces, o sea, habla. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad y las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. Muchas de las cosas que nos suceden, muchas de las situaciones que vienen son no solamente porque las provocamos nosotros, sino Dios, repito, ha diseñado este mundo con el bien y el mal. El mal puede venir en cualquier momento de nuestra vida. Dice también la palabra, un texto que muchas veces Dios me habló, pero muchas veces. Dice, no andéis como necios, sino andad como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir que los días son malos? El bien y el mal están. Tú puedes salir de tu casa, te puede pasar un accidente, tú puedes salir de tu casa, llegas a tu trabajo y de repente te botan de tu trabajo y tú vas a maldecir, me botaron por mi trabajo y yo le pedí a Dios y el diablo. No, de repente hay algo mejor. De repente Dios te está probando porque de repente estás aferrado a ese trabajo y cuando Dios te quiere levantar, ¿verdad? Dios dice que primero te humilla, dice, el que quiera ser exaltado, dice, humíllese primeramente y luego Dios lo va a exaltar. Entonces, hay muchas cosas que Dios va haciendo en nuestra vida que las vamos a ver como negativas. Pero repito, eso que está pasando hoy día, por ejemplo, con lo del coronavirus, que mucho oigo a la gente hablar de que no, que los hijos de Dios no nos va a pasar nada, que no nos va a tocar. Yo digo una cosa, esto está diseñado por Dios. No hablo que el coronavirus Dios lo haya enviado, pero las posibilidades de que en este mundo del bien y el mal surgiera una enfermedad de este tipo, como la han habido ya en otras épocas, era totalmente factible. Y más bien esto que está sucediendo está haciendo que la gente reaccione y busque de Dios. ¿Dios ha podido evitar el coronavirus? Por supuesto, Dios puede destruir el coronavirus, Dios puede hacer milagros, pero no lo va a hacer. ¿Sabe por qué no lo va a hacer? Porque todo aprovecha a bien a los que aman a Dios, según el propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Acaso el propósito de Dios es que tú no sufras? ¿El propósito de Dios es que a ti no te pase nada? El propósito de Dios es que padezcamos y suframos consecuencias para que podamos experimentar el crecimiento espiritual. Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil. Experimentar el sufrimiento va a hacer que de ti salga lo mejor,
¿verdad? Entonces, por eso no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. El alma es salva. La promesa de Dios es la resurrección. Aunque estemos muertos, aunque nos atropelle un carro, aunque nos pase una enfermedad, aunque muramos de cáncer, como muere mucha gente de cáncer, cristiano o no cristiano, no hay ningún problema para Dios, ¿verdad? Aunque estemos muertos, dice el Señor, el que crea en mí, yo soy la vida y la resurrección, yo lo voy a resucitar. O sea, esa es la promesa de Dios. Que nos vaya a ir mal acá, no te preocupes, no te preocupes. Aquí, si nos va mal, imagínense Esteban, que lo mataron, los primeros cristianos sufrieron, Pablo sufría enfermedades y aún así enfermo iba a predicar, porque eso que le pasaba a Pablo tenía un carácter terrible, era tosco de palabra, era un hombre muy, muy rudo, y la enfermedad lo mantenía niveladito y lo mantenía quieto. Los problemas que tenemos en nuestra vida nos mantienen humildes, nos mantienen sencillos, ¿verdad? Si tú te exaltas, ojo que Dios te puede humillar. O sea, no tenemos que tentar a Dios en estas cosas, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sabios. El avisado ve el mal y se aparta. No vamos a confrontar a Dios y a decirle a Dios, a mí no me va a pasar nada, yo soy inmune. Déjeme decirle, no estamos inmunes, no estamos inmunes. Estamos expuestos, le digo por experiencia, y no es falta de fe. Tú no puedes separar la fe de la sabiduría, porque la fe sin sabiduría es terrible, y la sabiduría, o sea, la fe más la experiencia es lo que forma la sabiduría, para que entendamos. Entonces, Job y sus amigos iban a pasar una experiencia, tremenda. Entonces, seguimos leyendo. Gloria a Dios, vamos a leer acá, dice, su mies comerán los hambrientos y se secarán entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. La aflicción no sale del polvo, no es una cosa casual. Voy a quitar esto. No es una cosa casual, la aflicción no es que, pasó y fue una circunstancia, todo está diseñado por Dios para que suceda de ese modo, ¿verdad? Si tú te subes al techo de tu casa y te tiras, te vas a golpear, ya sea que seas impío, que seas creyente o no creyente, cristiano, santo, igual te vas a golpear. Hay leyes aquí en este mundo que debemos obedecer y que nos van a afectar, ya sea positivo o negativamente. Lógicamente, los hijos de Dios nos va a afectar. Todo lo malo y lo negativo nos va a afectar positivamente, porque va a producir a nosotros un peso de gloria, una transformación maravillosa a través de la aflicción. Entonces dice acá, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Es que nosotros creemos y nos han enseñado que todo es prosperidad y todo es bendición y todo lo bueno es bueno y lo malo tenemos que apartarlo de nuestra vida. Bueno, es un pensamiento, una filosofía de positivismo, ¿no? Que todo tiene que ser bueno. En mi vida yo le he pedido a Dios de todo, pero siempre le he dicho, Señor, haz de mí lo que tu voluntad y lo que tú quieras. Y me ha ido mal, me han pasado situaciones que ustedes ni se imaginan. Y le doy gracias a Dios por cada situación mala, por cada problema que he tenido. Oiga, y tratando de hacer la voluntad de Dios me han pasado cosas, y me imagino que a usted también. Y aún más complicadas que al mismo impío. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? Si aún hay gente que maldice tu nombre, aún hay gente, Señor, que se rebela contra ti y no te quieren oír y les va bien. Y yo que hago tu voluntad, Señor, me va mal. Yo aprendí hace mucho tiempo la lección. No es que me iba mal, es que Dios me estaba limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu. Me estaba enseñando y estaba limpiando la vasija, por no decir destruirla, porque Dios tiene que destruir la vasija y Él va a hacer una nueva vasija. Te va a crear, va a ser una nueva criatura, pero hay que destruir el odre viejo, hay que destruir los pensamientos contrarios a lo que nos enseña Jesucristo. Dice, el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios, dice este ser que se le aparece a Elifaz. Dice, yo ciertamente buscaría a Dios. En lugar de usted estar filosofando y pensando que por qué pasan las cosas, y si esto es bueno y si esto es malo, y dando sus opiniones personales,
yo le recomiendo que busque de Dios, ore y dile: Señor, me está pasando algo malo. ¿Será algo malo realmente o esto es para provecho mío y es para mi bien? Casi que le aseguro que las cosas malas que a usted le suceden tienen un propósito. Siempre y cuando usted encuentre ese propósito y lo canalice a una vida espiritual mejor. Hay cosas que perdemos, que decimos: Señor, perdí esto, o porque tuve que dejar tal cosa, y lloramos y sufrimos. Cuando Dios tal vez nos tiene algo mejor o nos está evitando problemas futuros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no tentar a Dios con nuestros caprichos, con nuestros deseos. Dice: pedís y pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Pedís para simplemente cosas materiales. ¿Para qué? Para pensar que son bendiciones de Dios, y usted tiene un montón de cosas y usted está lleno de cosas materiales y usted cree que está bien. Cuando Jesús dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre espiritual, del cristiano, es la calidad de lo que Dios está haciendo en ti. Si pasas hambre, si pasas situaciones difíciles, si pasas situaciones que tú ni te imaginas que podrías pasar y se las atribuyes al diablo, vas a estar confundido y no vas a entender lo que dice Hebreos 12, que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Porque ¿qué padre es aquel que deja sin disciplina a su hijo? Si fuera así, ya no nos podría llamar hijos, sino nos tendría que llamar bastardos. Porque los que son hijos de Dios están o tienen que ser disciplinados por el Señor. Más adelante vamos a leer: bienaventurado el varón que es corregido por el Todopoderoso. Seguimos leyendo. Dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, y que prende a los sabios en la astucia de ellos. No pretendamos ser más sabios que Dios. No pretendamos ser más sabios que Dios. Yo oigo muchas doctrinas y muchas cosas que se dicen en la iglesia que no están de acuerdo, ojo, a las enseñanzas de Cristo. Es que escrito está. Sí, me podrá usted decir: escrito está. Así le dijo el diablo a Jesús: escrito está aquí, que nada me va a pasar, que van a caer mis enemigos acá, y que yo voy a hacer acá, y que Dios me va a poner en las alturas. Todo lo que usted me quiera decir. Pero usted no puede salirse de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere hacer en su vida. Somos barro en las manos del Señor, y Dios tiene que hacer como alfarero lo que le corresponde hacer con nuestra vida. Y no es por sus oraciones que Dios le va a hacer caso, y no es por sus caprichos, y no es porque usted esté equivocado que Dios va a tener que complacerle los deseos de su corazón. No es así. No es así. Dígale: Señor, haz de mí lo que tú quieras, hágase tu voluntad en mí mientras yo hago tu voluntad agradable y perfecta. Ayúdame. Y yo le aseguro, como Dios le dijo a Pablo: yo te mostraré cuánto has de sufrir, cuánto has de padecer para entrar en el reino. Óigame, porque Dios no va a permitir que nada inmundo entre en el reino de Dios. Nada inmundo, ¿verdad? Entonces, primeramente, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, y cambiemos nuestra manera de pensar para que entendamos. Yo le he pedido a Dios disciplina, le he pedido castigo, le he pedido, Señor, renovación, y todo eso me pasó. Y ahora puedo decir que soy nueva criatura, que falta cambiar cosas, que falta afinar, por supuesto, pero es un proceso. También hay un estudio que se llama Los 7 Pasos a la Perfección, ¿verdad? Que es el lavamiento de Dios, la purificación, la entrega total, el arrepentimiento, la transformación y un montón de situaciones que Dios va a hacer en nuestras vidas. Es un proceso no de lo que hay alrededor tuyo, de lo que tú tienes, de las posesiones que tienes, sino de qué hay en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dice que prende, dice Dios, a los sabios en su propia astucia, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y al mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Aquí viene el verso 17. Escuche bien lo que dice. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Vean lo que dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Ahora, muchos de los castigos que vienen a tu vida
hay una palabra en Isaías que dice, tus propios caminos recaerán sobre tu cabeza. O sea, muchas de las cosas que te van a pasar están directamente proporcionales a lo pecador que eres o a los malos caminos que tú has tenido en tu vida. Eso mismo va a recaer en tu vida y tienes que aceptarlo y tienes que decir, Señor, perdóname, me lo merezco, como hizo el ladrón que estaba a la derecha de Jesús. Dije, Señor, yo estoy aquí porque merezco estar aquí y sufrir por los hechos, por las cosas que yo hice. Y eso fue lo que motivó a Jesús a decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él mismo la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará. Oiga, en 6 tribulaciones te librará. Y en la séptima, que es el número perfecto, el 7, en la séptima, después del proceso, no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Oiga, el 22, de la destrucción y del hambre te reirás. Cuando usted entienda que cuando vienen problemas, que cuando viene hambre, cuando vienen situaciones difíciles, no habla desde el punto de vista de reírse, de burla, sino que usted aprenderá a gozarse en medio de la prueba. Señores, me está pasando esta situación, quedé en la calle, me pasó acá, me botaron del trabajo, tuve un problema familiar, lo que usted quiera, todos los problemas que usted quiera imaginarse, pero usted se va a reír porque usted va a decir, Señor, esto me lo merezco. Señor, perdóname porque muchas cosas han sido por mi culpa. Entonces usted, en lugar de renegar, en lugar de entristecerse, en lugar de enojarse, decir, Señor, gracias por lo que me está pasando, me lo merezco, enséñame, cambia mi corazón. Ayúdame a perdonar a otros que consideré que me estaban haciendo daño y de repente estaban diciendo la verdad. Y me estaban juzgando por algo que yo estaba haciendo malo y no me estaba dando cuenta, y yo tratando de quitarle la paja del ojo a los demás, no estaba viendo la viga que había en mi propio ojo, no estaba entendiendo que el problema era yo. Así, en pocas palabras, el problema somos nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos enemigos de Dios en nuestros pensamientos. Pensamos contrario a Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Su razonamiento, sus pensamientos, su sabiduría es de lo alto, y nosotros estamos aquí en la tierra y no entendemos nada hasta que comprendamos, repito, que tanto la alegría y la tristeza son parte del camino que Dios ha preparado para tu vida. Vamos a terminar y dice, no temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás, no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Qué bonito cuando nosotros podemos comprender que esta situación de lo que está ocurriendo hoy en día, muchas familias yo sé que están sufriendo y están sufriendo seriamente. Mis negocios, yo, aunque soy, digamos, tengo un ministerio del Señor y trabajo para Dios, también tengo mis negocios. Tengo varios negocios con mi esposa, tenemos tiendas, tenemos una maquila, tenemos un producto con una marca propia, y ahorita está en cero todo. Quedó en cero, yo estaba preocupadísimo, ¿verdad? Porque también la responsabilidad que tenía con mucha gente de pagos y tal. Logré salir de muchas cosas, casi todo, pero no estoy preocupado con el futuro, no estoy preocupado, sino más bien le estoy dando gracias a Dios por lo que está sucediendo, porque Dios sabe por qué pasan las cosas, y lo que tenemos que entender somos nosotros. Esta situación nos va a alertar de que nuestra vida espiritual no estaba como queríamos, y es una gran oportunidad. La gran cosecha casualmente se va a dar en este tiempo, ya lo hemos dicho muchas veces. La mies está madura. La mies está madura. Esto lo que está haciendo es generando una madurez espiritual en el pueblo de Dios. Bueno, vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 5, del verso 11 en adelante, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Está hablando aquí de experiencia. Una cosa es que usted conozca la Escritura y otra cosa es que usted tenga una experiencia con Dios y una experiencia personal con su propia vida, de ahí poder cotejar los hechos con la Escritura. Entonces ahí es que usted va a aprender a tener no fe, sino sabiduría, porque muchas veces la fe la enfocamos mal y ahí viene el problema, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, yo tengo fe, pero estamos oyendo a Dios, tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Eso es lo importante, eso es lo que te va a dar madurez para que puedas entender sobre todo el Nuevo Testamento, las verdades que habló Cristo y la experiencia de los apóstoles y de los discípulos de Jesús. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El discernimiento del bien y el mal. Voy a volver a leer. Dice, para los que por el uso, o sea, por la práctica, el uso, poner la palabra de Dios en práctica, y tú vas a ver los resultados positivos y los resultados negativos, para tú poder hacer un análisis de lo que realmente es la experiencia cristiana. Dice, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Cuando tú ejercitas tus sentimientos, lo que tú percibes, te vas a dar cuenta que muchas cosas en tu vida que parecen ser malas, es lo mejor que te ha podido pasar. Pero si tú no tienes esa experiencia, entonces tú vas a poder catalogar como un ataque del enemigo, como un ataque del diablo a tu vida por algo. Y no, hemos llamado a la disciplina de Dios, le hemos llamado a Satanás. Y cuando Dios interviene en nuestra vida, generalmente nosotros no vamos a estar de acuerdo porque los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Y sus razonamientos no están de acuerdo a nuestros razonamientos. Entonces, debemos fiarnos de Dios y no fiarnos en nuestros razonamientos. Entonces, la experiencia cristiana es lo que te va a dar a ti madurez. Y tú puedes estudiar teología, ¿verdad? Tú puedes estudiar teología y no tener una experiencia con Dios, ¿verdad? Es lo mismo que el que estudia para tauromaquia, ¿verdad? De cómo lidiar con toros y lo estudian por internet, ¿verdad? Un año, ya me gradué, tengo mi diploma, y a la hora que lo ponen en un redondel con un toro, va a salir corriendo porque no tiene la experiencia. Y la vida de Dios no es puro conocimiento, sino es tener una experiencia personal, no por lo que te dicen, sino porque tú estás viviendo una vida y Dios te va a enseñar personalmente aquello que tú necesitas saber. Porque si todo nos va bien, nunca vamos a madurar. Si todo está perfecto, como Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí estaban bien, no le pasaba nada y tal. Pero ellos tuvieron que caer y aprender también que el sufrimiento iba a ser parte del camino para ellos volverse a reencontrar con su Creador, a reencontrarse con Dios, ya no inocentemente, sino ahora con el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Bien, no busques lo malo. O sea, si estamos aprendiendo la ciencia del bien y el mal, ahora tenemos que aprender a dirigir nuestra mirada hacia el bien. Tenemos que encaminarnos hacia el bien, pero no nos preocupemos cuando nos va mal, sino simplemente es, Señor, ¿qué debo hacer? No es por qué me pasa esto, sino para qué me está sucediendo esto. ¿Para qué? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo sacar de mí? ¿Qué debo yo entender para mejorar como persona? Ayudar a los demás, el amor hacia el prójimo en estos tiempos, importante. Entonces, vamos a visualizar lo que está sucediendo a través de los ojos de Cristo y no a través de nuestros ojos, nuestras filosofías y nuestros pensamientos. Sé que hay que tener mucho cuidado. Yo quiero en este día, o espero que hayan podido entender el mensaje, ¿verdad? Y no es que le estoy quitando la fe, no es que estoy diciendo no tengan esperanza, pero yo no estoy diciendo que esto se va a componer, que dure hasta donde tenga que durar y Dios sabrá, pero que en este tiempo el mundo entienda de que estábamos faltos de Dios, no porque Dios falte, sino que habíamos apartado a Dios, y que es el tiempo de la gran visitación de Dios. De aquí el Señor está en las puertas llamando para que entreguemos nuestra vida al Señor. Yo entregué mi vida a Dios hace ya más de 20 años, ya 23, 24 años, y me fue mal al principio.
Esto fue una lucha tremenda, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero poco a poco he visto la mano de Dios en medio de las tinieblas. Mucha gente va a ver la mano de Dios en este tiempo que aparentemente es un tiempo de oscuridad, y sí lo es, pero la luz de Dios va a brillar más que nunca si tan solo tú aprendes a darle gracias a Dios por todas las cosas que pasan. De parte del ministerio Cristo Sin Fronteras, tu amigo y hermano Miguel Priano Figueroa, deseo que estés bien, sigue luchando por tus ideales, busca de Dios, como decía este ser que se le apareció a Elifaz, yo que ustedes buscaría de Dios. Al final, Job entendió y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A este hombre que era recto, que era un hombre justo, que era un hombre sabio, le faltaba a Dios. No creamos que somos buenos, no creamos que somos lo mejor. A todos nos falta a Dios en nuestras vidas. Así que hagamos como Job y aprovechemos este sufrimiento, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea, ¿verdad? Que no es comparada con la gloria venidera en la cual vamos a vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, sino que es un tiempo de tribulación momentánea que vamos a pasar, ¿verdad? No la gran tribulación. Esto es una parte de los dolores de parto que vamos a sufrir, y vivámoslos como cristianos y anunciemos de que Dios es bueno y que Dios tiene propósitos espirituales para la vida de cada uno. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones. Les envío un abrazo aquí a la distancia. Que Dios me los bendiga. Gracias.